Nos encontramos en la sección de Noaj. En relación a Noaj, Noé, los jajamín preguntan, en realidad, ¿cómo podemos comprender el concepto del ingreso de Noaj con todos los que entraron al arca? Una perspectiva, una visión es entender que en realidad el ingreso de Noaj a la Tevá, al arca, es una especie, vamos a decir, de reprimenda, de cárcel, vamos a decir de esa manera. Es una especie de lección que Hashem le dio a Noaj, una especie de encierro por su comportamiento. ¿A qué nos estamos refiriendo? Jajamín se basan en un versículo de los Salmos. El Salmo dice, el Salmo 142, dice David Amelech, por supuesto, pero inspirado en Noaj: Otzia mi misgar nafshi, Otzia mi misgar nafshi, sacame del encierro de mi alma. Explican los jajamín que esta tefilá, Otzio, sacame, liberame del encierro de mi alma, se está refiriendo a Noaj, que es la Noaj que le pidió a Boreolam que salga de este encierro, salir del encierro. Hace pocos días atrás estuvimos viviendo los hermosos días de Rosh Hashanah, y una de las tefilot de Rosh Hashanah nos acordamos de Noaj, Vaiskor Elokim et Noaj, y se acordó Hashem de Noaj y toda su familia y todos los animales y todas las bestias. Jajamín preguntan, ¿qué tiene que ver Rosh Hashanah con Noaj? ¿Qué tiene que ver Noaj con Rosh Hashanah? Explican los jajamín que en realidad Noaj es un día de tefilá, es un día de aproximación, de pedir a Boreolam por un año nuevo, de tefilá. Y Noaj hizo tefilá. Y acá vemos la tefilá, el rezo, el pedido que Noaj le implora a Hashem que lo saque del encierro. Otzi mi misgar nafshi, que le pide salir del encierro. Es decir, que la Tevá, el arca de Noé, tiene la condición, según una perspectiva de los jajamim, a una cárcel. Como también explican los jajamim que el arca la cerró Hashem. Así nos dice en la parashá de Noaj. Dice que Hashem cerró el arca. Besgor Hashem beadó. Hashem fue el que cerró el arca. Preguntan los jajamim, ¿no podía Noaj cerrar el arca? Cualquiera puede cerrar el arca. Pero justamente cuando uno entra a la cárcel, el que entra a la cárcel no cierra, porque si cerraría el que entra a la cárcel se podría escapar. Es decir, cuando uno entra a una cárcel, le cierra, el carcelero le cierra la puerta para que no entre y salga, para que no haya posibilidad de salida. Se entra por un lado y se sale por otro lado, no se entra y no se sale por el mismo lado. Por eso explican los jajamim el hecho de que Hashem, dice la Torah, que Hashem cerró el arca. Literalmente se entiende de que Noaj no cerró el arca porque tenía esperanzas que no venga el diluvio. Pero jajamim explica más profundo el hecho de que Hashem cerró el arca. ¿Por qué? Porque tiene la condición, tiene todas las estructuras de una cárcel. Una cárcel donde Noaj estuvo ahí, como explican los jajamim, un año, 12 meses. Y como explican los jajamim, que 12 meses es el din, es el juicio a los rashaim. Nosotros sabemos, Haz Shalom, que no sepamos que el Kadish se hace 11 meses. 11 meses se hace el Kadish porque el juicio a los rashaim es de un año, 12 meses. Justamente fue un juicio para Noaj, el hecho de que estuvo encerrado conjuntamente con su familia, con sus animales, por el periodo, como dice la Torá, de un año. ¿Qué vemos? Esto ratifica más el hecho que en realidad era una cárcel donde Noaj tenía que hacer capará, tenía que expiar, porque, como nosotros sabemos, Hashem le dijo durante un periodo largo de 120 años que prepare el arca, y la idea de un periodo tan prolongado era para que pida por su generación, para que hable con su generación, para que la gente se arrepienta y vuelva al buen camino. Noaj estuvo 120 años, Hashem le garantizó que iba a salvar su familia, y él se quedó con ese capital que salvó a su familia. Pero no hizo nada por salvar a los demás. Justamente toda la lección del arca, de tener que ayudar a uno y tener que ayudar a este animal que come de día y al otro animal que come de noche, es para justamente crear
ese aspecto, esa condición, ese atributo de generosidad, de bondad. Por supuesto que Noaj lo tenía, por eso está escrito en la Torá, pero como dicen los Jajamim, no bregó por su generación. Hay algo muy hermoso que trae la Torá, los Jajamim explican sobre las medidas del arca. Dice acá la travesía, ayer Hashem les dice a Noaj cuáles deberían ser las medidas específicas al construir el arca. Así vas a hacer el arca. Shlosh meot amá, 300 amá. Amá es una medida de 300 ores de largo. Hamishim amá rejabá, de un ancho de 50 amá. Ushloshim amá, y 30 de largo, 30 de alto. Tiene, entonces usa el lenguaje, la medida de 300, usa la medida de 50 y usa la medida de 30. 300 de largo, 50 de ancho y 30 de alto, que explican los Jajamim que en la gematría el número que da 300 más 50 más 30 es la palabra lashon, que lashon significa lengua, lenguaje, lashon HaKodesh, lashon, la lamed vale 30, la shin vale 300 y la nun vale 50. Que vemos que la medida del arca, por supuesto que era un milagro, que la medida no era tan grande el arca, sino que todo esto es una cuestión milagrosa. La persona tiene que hacer, como ya sabemos. Pero las medidas condicen 300, 30 y 50 con la palabra, la expresión lashon. Lashon significa eso mismo, palabra, lashon, léxico, la expresión. Lashon, lamed, shin, nun, lamed vale 30, la shin vale 300 y la nun vale 50, son las medidas del arca. ¿A qué se refieren los Jajamim? Explican justamente, Hashem le quiere dar lección, que el arca es la capará, el arca es la expiación por su palabra, por su lashon, por su lengua, que no la utilizó correctamente, pidiéndole a Boreolam que se apiade de esa generación, y hablando literalmente, hablando con la gente, tenía que hablar con la gente, que se acerquen a Hashem. Él no hizo eso, él hizo el arca como nosotros sabemos, y cuidó y bregó solamente por su familia, y no usó el lashon correctamente, la expresión, el diálogo con Hashem, el diálogo con la gente, el lashon. Por eso las medidas del arca forman la palabra lashon, 30, 50 y 300, lamed, shin y nun en gematría. Que vemos que justamente esta es la lección que Hashem le quiere dar a Noaj. Como dice también la Torá, más profundamente explican los Jajamim, dice la Torá, Selejat Tevat, tenés que hacer un arca, Tevat, Atzei Gofer Kinim. Kinim significa Ken Tzipor. Ken significa un nido, un habitáculo, un receptáculo, con diferentes receptáculos. Como más adelante dice la Torá que tenía 3 receptáculos, primer piso, segundo piso, tercer piso. Pero la Torá dice Kinim, Kinim son habitaciones, Ken como un nido, 3 nidos. Explican los Jajamim por qué usa la palabra Kinim, no usa la palabra Heder, porque usa la palabra Kinim. Kinim significa nidos, 3 nidos. Dicen los Jajamim en el Midrash que en referencia al Metzorá, en referencia al leproso, que la expiación del leproso era justamente, como nosotros sabemos, que tenía que ir a buscar al nido. Ahí está el tema, tenía que ir a buscar al nido 2 pájaros. Un pájaro se le hace yejitá, se lo mata, y el otro pájaro se lo deja volar. Ya explicamos que la idea es que el pájaro, el cotorreo, digamos, o te mata, o te hunde, o te eleva. Justamente cómo la persona tiene que usar su léxico. Explican los Jajamim que hay un paralelismo entre el Metzorá y Noaj. Que justamente, ¿por qué viene la Metzorá? Metzorá, Motzirra, que saca lo malo. Nosotros sabemos que el Metzorá venía por una habladuría incorrecta, por la Yonará, como nosotros sabemos, por no utilizar correctamente la expresión. Es lo mismo, es un paralelo en referencia a Noah, que no utilizó el lashon, la expresión, como hablamos antes, para hablar con Hashem, que se apiade de esa generación, y para hablar con la gente. Cuando empieza la Torá esta semana, nosotros sabemos, Noah Ish Tzadik. La Torá dice que Noah era un Ish Tzadik, pero nada más.
Más adelante, cuando Noach sale del arca, dice Ishaer Aj Noach, solamente quedó Noach y se le fue el atributo de Tzadik. Se le fue el atributo de Tzadik, como explican los Jajamim sobre la palabra Aj Noach, quedó solamente Noach. ¿Qué significa quedó solamente Noach? Es conocido el famoso Midrash, acá dice Beishaer Aj Noach, quedó solamente Noach. Hay muchísimos midrashim que explican la expresión que quedó solo, Noach quedó solo. Aj significa, dicen los jajamim en hebreo, es una expresión de dolor. Aj es una expresión de dolor. Porque es conocido el midrash que Noach, dicen los jajamim, y germen zonotav shel ariel. Se demoró en darle de comer al león, tenía que darle de comer a todas las criaturas. Pero en referencia al león, se demoró. Entonces el león dañó a Noach, dañó a Noé. Entonces, ¿cómo salió Noé del arca? Salió cojo, salió rengo. Así explican los jajamim, que él se atrasó en darle de comer al león, y el león dañó a Noach y salió rengo. Vamos a decir, Noach se preocupó durante un año en darle de comer, se demoró en darle de comer al león, y el león dañó y salió rengo. Hay muchas explicaciones el motivo por qué Noach salió rengo. Una explicación es justamente porque a un tzadik no le puede pasar nada malo. Un tzadik que está conectado con Borolán, que Borolán que Hashem cuida al tzadik no le puede pasar nada malo. Porque Hashem permitió que el león dañe a Noach justamente en señal de reprimenda, porque justamente lo que hablamos antes, para que en realidad no era tan tzadik. Empezó siendo un tzadik, pero perdió la oportunidad. Hasta entrar al arca era tzadik. Una vez que entró al arca, dejó de ser de ese atributo que tenía de tzadik, al punto tal que el ariel dañó, el león dañó a Noach. Como sigue explicando los jajamí, que cuando Noach sale del arca, lo primero que hace, ¿qué es lo primero que hace Noé al salir del arca? Nosotros sabemos que Baruch Hashem hizo un mizbeach, hizo un altar para Hashem, para agradecer a Hashem. Explican los jajamí, me explica el midrash, él hizo un altar. Lo primero que hizo Noé al salir del arca, hizo un altar. Pero él no hizo los korbanot. Los korbanot lo hicieron los hijos, específicamente Shem. Nosotros venimos de Shem, los semitas. Él hizo el altar, pero él no hizo las ofrendas. La ofrenda la hizo su hijo Shem. Él hizo el altar, dice la Torah, pero no hizo ofrenda. Pero por eso Hashem dañó a Noach. ¿Por qué Hashem dañó a Noach? Porque está escrito en la ley que un cohen, un sacerdote que quiere hacer ofrenda, tiene que estar probo y tiene que estar entero, no puede estar defectuoso. Y Noach, al ser que estaba rengo, estaba defectuoso, y un defectuoso no puede hacer la ofrenda. Es por eso que su hijo Shem toma la posta de lo que sería un cohen, un sacerdote en el servicio ritual. Pero Noach perdió esa oportunidad. ¿Por qué? Porque Hashem no permitió que Noach haga la ofrenda, como diciendo, ahora haces ofrenda, podrías haber hecho ofrenda antes, podrías haber hecho un misbeas, podrías haber hecho un altar para hacer ofrendas y que Hashem tenga clemencia por la gente. Y ahora que salió del arca, ahora se acuerda, dice Hashem, ahora te acordás de hacer una ofrenda. Entonces Hashem justamente hizo que Noach sea dañado para que no haga ofrenda. ¿Qué vemos? Que seguimos hablando ahora más profundamente, que Hashem quiere darle la lección a Noach por no haber pedido por su generación. Explica la Cábala algo muy interesante, que la Torah esta semana, como dije al principio, empieza El Toldot Noach y Tzadik, y sobre la palabra Tzadik evidentemente se aprende que Noach hacía Tzedaká. Tzadik era una persona, no como el resto del mundo. El resto del mundo nosotros sabemos que la generación de Noé era gente que se comportaba no correctamente. Eso lo sabemos. Entonces dice acá la Torah, él todo Noach tzadik, era un ish tzadik, una persona mejor que los demás, por supuesto. Y dice que era tamim, que era probo, y cuando la Torah dice tamim, se está refiriendo a tamim, a una persona de índole moral, que no estaba justamente, tenía su esposa y no tenía promiscuidad. Y después dice Beta Elohim Mitalech Noach, y Noach iba con Hashem, significa que no hacía idolatría. La gente pecó en lo peor de lo peor, la gente hacía idolatría, la gente se robaba entre ellos, la gente era inmoral, era promiscua, todas esas cosas. Pero Noach justamente Hashem lo salvó conjuntamente con su familia porque era probo, era tzadik, era probo y no hacía boda zara. Entonces explican los jajamí que era tzadik.
explican los jajamí que era tamín, que era probo, y tal es que iba con Hashem. Pero él todo Noach Ish, ¿qué significa que era un Ish, una persona tzadik? Era una persona tzadik. ¿Qué significa que era una persona tzadik? Explican los jajamín que en la Torá el atributo Ish lo lleva Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu llamado Ish. Nosotros venimos de los días de Simchat Torah. Nosotros leímos la última parashá que se lee en Simchat Torah, Zota Berajá. ¿Cómo empieza Zota Berajá? Zota Berajá, Asher Beraj Moshe, Ish Elohim. Esta es la bendición que bendijo Moshe, varón de Dios. Ahí está. La palabra Ish va en referencia a Moshe Rabbeinu. Ish, una persona moral, realmente un ser humano. ¿Quién es un ser humano normal, digamos? ¿Quién es un ser humano normal? Moshe Rabbeinu. De ahí para arriba. Cuando la Torá dice Ish, es Moshe Rabbeinu, Ish Elohim. Volvemos a repetir, nosotros venimos hace poquitos días atrás de la hermosa fiesta de Simchat Torah, que bailamos con la Torá, donde se lee la perashá de Zota Berajá. Y en Zota Berajá, nosotros, ¿cómo empezó? Zota Berajá, Shevirech, Moshe, Ish Elohim. Esta es la bendición que bendijo Moshe, un varón de Dios. Ish, un señor, realmente un hombre. Entonces explican los jajamim en la Cábala que Hashem se apiada siempre de todas las generaciones. Como Hashem vio que la gente, como hablamos antes, era muy depravada, era muy promiscua, era muy inmoral, Hashem quiso entregar la Torá en la generación de Noé. Hay muchos paralelismos entre Noach y Moshe. Esto es un tema sabido. El diluvio duró 40 días, igual que los 40 días que Moshe subió a buscar la Torá. Hay mucho paralelismo entre el diluvio y la entrega de la Torá. Hashem, como vio que la gente se comportaba incorrectamente, inmoralmente, entonces quiso entregar la Torá a Noé, justamente para elevar la dignidad del mundo. Pero cuando Hashem creó el mundo, Hashem tenía en mente que el que iba a entregar la Torá iba a ser Moshe Rabbeinu, Moshe Mebe Torato Emet. Moshe y sí es el encargado de entregar la Torá en su momento, pero como la gente se portaba no correctamente, Hashem se apiadó de las generaciones y antes de tiempo Hashem quería entregar la Torá para elevar y para dignificar, como hablamos antes, a las generaciones. Entonces dice la Kabbalah que conjuntamente con Noach se le adhirió a él la Neshama de Moshe Rabbeinu, el alma de Moshe Rabbeinu. Por eso dice Ele Toldot Noach Ish Tzadik, una persona. ¿Quién es una persona? Explicamos. Una persona es Moshe Rabbeinu. Moshe llamado persona. Dice la Cábala que a Noach se le adhirió a él la Neshama de Moshe Rabbeinu para poder entregar la Torá y elevar a toda esa generación. Por eso se entiende que al principio Noach era un Ish Tzadik, porque iba acompañado de Moshe Rabbeinu. Pero cuando entra al arca y cuando posteriormente sale del arca, ya no es más Yitzhadí. La Torah no nombra más que era Yitzhadí. ¿Por qué? Porque la Neyamá de Moshe Rabbeinu, el alma de Moshe Rabbeinu, se escapa de él. ¿Por qué? Porque justamente es la antítesis de la característica de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era, como dije, es la persona que nos entrega la Torah. Es una persona que cuando Hashem le dice a Moshe que iba a borrar a todo el pueblo de Israel y de él iba a salir, de él y de su generación iba a salir el pueblo de Israel. Y es sabido que Moshe le dijo que él no quiere ser como Noach. Si realmente él va a borrar, lo borra él también. Él está con el pueblo, él y el pueblo es una sola cosa. El que no quería ser como Noach, que vemos que Moshe Rabbeinu sí pidió clemencia por el pueblo. Como dice claramente la Torah trae que Hashem dice Kimatzat Hashem Beinai, que Moshe Rabbeinu, Hashem eligió a Moshe Rabbeinu porque entró gracias a los ojos de Hashem. Gen, la palabra gen, gracia, se utiliza sobre Moshe Rabbeinu y también como terminamos la parashá anterior, parashá Bereshit, la parashá Bereshit claramente dice Benoach matzah gen beinei Hashem. Noach encontró gracias a los ojos de Hashem. Moshe Rabbeinu encontró gracias y Noach también había una gracia, había un talento, había una gracia, un hálito divino que era, vamos a decir, que podía ser el mediador para entregar la Torá al pueblo de Israel. Pero nosotros estamos cerquita de Shabbat. Cerquita de Shabbat nosotros decimos en Leshet Chai, el canto que el hombre le canta a la mujer, nosotros decimos Sheker Ahem Be'ebel Ayofi. Es mentira la gracia, es mentira el talento, es un talento mentiroso. Explican los Jajamim en el Midrash.
Eso hace referencia a Noaj. Cuando nosotros decimos los viernes a la noche, el cántico de Shlomo Amelech, Sheker Ahem Bebel Yofi, es mentirosa, es un engaño. La gracia es un engaño, el talento es un engaño. Eso se está refiriendo a Noaj, que Hashem le dio todo el potencial del mundo, incluso como estamos explicando ahora según la Kabbalah, le dio la Neyamá nada más y nada menos que de Moshe Rabbeinu, pero él lo desperdició, como dijimos antes. Y hay algo muy bonito que traen los Jajamim. Fíjense lo que son las cosas. Fíjense algo muy hermoso que traen los Jajamim. Sobre Noaj está escrito cómo empieza la trayectoria de Noaj. Noaj y Tzadik. Noaj y Tzadik, una persona proba, una persona sagrada. Pero cuando sale del arca y se embriaga, como dice ahí la Torah, Ish Sadeh, era una persona de campo. Una persona de campo. El campo significa una persona abierta. ¿Qué construyó? No construyó nada. La gente, por ejemplo, sale sobre por ejemplo, Shlomo Amelech, está escrito Ish Yerushalayim, una persona que construyó Jerusalén, el rey David, Ish Yerushalayim, una persona que construye. ¿Qué construyó Noaj? La Torah dice sobre Noaj, Ish Adamá, que cuando salió del arca dice Ish Adamá, dejó de ser un tzadik para transformarse en un Ish Adamá, una persona del campo, plantó un viñedo y se emborrachó. Que vemos que mirá cómo son las cosas, de un Ish Tzadik va abajo y se transforma en un Ish Adama, una persona de la tierra, que quiere la tierra nada más, que le da las plantaciones. Pero en antítesis de Moshe Rabbeinu, ¿cómo empieza la trayectoria de Moshe Rabbeinu? La trayectoria de Moshe Rabbeinu comienza cuando Moshe se escapa y se exilia del faraón que lo quería matar porque él hizo elección y mató al egipcio, como nosotros sabemos. Le fueron a decir a Yitro, su futuro suegro, le dijeron, hay un Ish Mitzri, hay un egipcio, hay una persona egipcia. Evidentemente Moshe Rabbeinu estaba vestido como un egipcio, Ish Mitzri. Así empieza la trayectoria de Moshe Rabbeinu en el palacio del faraón. Empieza una trayectoria como un Ish Mitzri. ¿Pero en qué se convirtió Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu no se quedó como un Ish Mitzri. Como dijimos anteriormente, al final de la Torá, vamos a decir el galardón, como Moshe Rabbeinu subió y se transformó, como dijimos antes, Zota Berajá, Hashem Beraj Moshe, Ish a Elohim, un varón de Dios. Empezó siendo un Ish Mitzri, la misma Torá dice, empezó siendo un Ish Mitzri. ¿Y en qué se transformó? Un Ish Elohim, una persona, un varón de Dios, una persona realmente, un mensch, una persona sagrada. La antítesis, Noaj empezó como un tzadik y terminó un Ish Adama, una persona de la tierra, haciendo un viñedo y emborrachándose, sin construir absolutamente nada. Pero Moshe Rabbeinu, la antítesis, empezó como Ish Mitzri y se fue creciendo y fue madurando y fue progresando a transformarse justamente en una persona sagrada. Explícanos Jajamín, como dijimos anteriormente. Hashem le dio el Koach, Hashem le dio la fuerza a Noaj y se invistió en él la Neyamá sagrada, dice la Cábala, el alma sagrada, nada más y nada menos que de Moshe Rabbeinu. Como también dice acá la Torah, Et Elohim italech Noaj. Con Hashem iba Noaj, Noaj iba de la mano con Hashem. Explícanos, como dijimos anteriormente, que Moshe es llamado Isha Elohim, un varón de Dios. Entonces justamente cuando dice la Cábala, que cuando dice Et Elohim y Tales Noaj iba con Hashem, iba con Moshe Rabbeinu, explican los Jajamim, iba con Moshe Rabbeinu, porque justamente para darle fuerza para que la gente se eleve y reciba la Torah. Pero la gente no quiso recibir la Torah, estaba alejada de los principios fundamentales de la creación, de la bondad, no quiso recibir la Torah. Y Noaj no se preocupó tampoco en llevar el mensaje a la gente, ni de hablar con Hashem, como hablamos antes, ni hablar con la gente. Entonces, en ese momento, explican los cabalistas, el alma de Moshe Rabbeinu se va de Noaj, y eso es lo que hablamos antes, que los 40 días se transformaron en un año entero, que es el juzgamiento a los Rashaim, como hablamos antes, de la cárcel de los Rashaim. Eso es, por eso dice la Torá, que si uno se pone a fijarse bien en la Torá, dice el todo Noaj Itzadik Ayab Bedoro, no dice en su generación, sino en sus generaciones, habla en plural, en sus generaciones. Explican los Jajamín por qué en sus generaciones,
porque justamente la trayectoria de Noaj no termina ahí, sino se terminó con la entrega de la Torá en sus generaciones hasta la generación de Moshe Rabbenu, que como explican los Jajamí son 17 generaciones. 17 generaciones, como dice el Talmud, desde Noaj a Abraham hubo 10 generaciones, y de Abraham a Moshe Rabbeinu, como ya explicamos, hubo 7 generaciones, 17 generaciones. Por eso es que cuando Moshe Rabbeinu nace, dice que la gente vio que era bueno, el valor numérico de bueno es 17, son las 17 generaciones. Otro paralelismo que hay entre Noaj y Moshe Rabbeinu es que, como sabemos nosotros, Noaj confeccionó una tebá. Noaj confeccionó ese barco para salvarse de las inclemencias de lo que estamos hablando ahora. Nosotros sabemos que Moshe Rabbeinu también fue puesto exactamente en la misma palabra, la palabra tevat. Moshe Rabbeinu cuando nació, nosotros sabemos, dice acá la Torá, y nació Moshe Rabbeinu. Y dice acá la Torá que fue puesto en una tevat, la misma palabra, una tevat, en un arca, en un compartimento, tevat. Pero explican los Jajamim, hay una gran diferencia. Vemos que hay un paralelismo entre Noaj y Moshe Rabbeinu. ¿Por qué hay un paralelismo? Porque en realidad es la misma idea. Moshe Rabbeinu iba a entregarla, Moshe Rabbeinu se invistió en Noaj, el alma de Moshe Rabbeinu, para entregar la Torah, como hablamos antes. Por eso hay muchas coincidencias, hay mucho paralelismo entre Noaj y Moshe Rabbeinu. Pero explican los Jajamim que hay una gran diferencia. Sobre el arca que hizo Noaj, dice la Torá que le tenía que poner brea, justamente para no hundirse, brea por dentro, bekafar toto, mi baitu mehutz, tenía que ponerle brea por dentro y por fuera, kafarta significa capará, tenía que embadurnar con brea por dentro y por fuera. Pero dicen los Jajamín, dice acá la Torá, que en referencia a la tebá, al arca donde fue puesto Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu podía haber sido escondido en una meará, en una cueva, pero la Torá nos habla que fue puesto en un arca, la misma arca del mismo concepto. Pero hay una gran diferencia, que la capará de Moshe Rabbeinu, la brea, era únicamente por fuera, dice la Torá, y no por dentro. ¿Por qué? Porque la capará de Noaj, cafarta significa capará, la capará de Noaj era por dentro, en forma interior, y en forma exterior hacia la gente, pero Moshe Rabbeinu, que era una persona llena de luz, no necesitaba capará interna. Por eso dice que la brea que se fue utilizada para hacer el arca de Moshe Rabbeinu era únicamente por fuera. Por eso cafarta, con respecto a Noaj, es cafarta mi baitu mahutz, pero adentro y afuera. Pero en el arca de Moshe Rabbeinu solamente por afuera, porque la capará es solamente a la gente, él estaba en buenas condiciones. Por eso pregunta el Talmud, ¿dónde encontramos a Moshe Rabbeinu en el Breishit? Así ve una pregunta insólita que pregunta el Talmud, ¿dónde encontramos a Moshe Rabbeinu? Nosotros sabemos que Moshe Rabbeinu, vivimos con Moshe Rabbeinu, pero vivimos con Moshe Rabbeinu desde el segundo libro de la Torah en adelante. Pero el Talmud pregunta insólitamente, ¿dónde encontramos a Moshe Rabbeinu en la Torah? Nosotros dijimos anteriormente que hay muchos paralelismos. Por ejemplo, uno de los paralelismos es que el arca que hizo Noaj duró 120 años, la edad de Moshe Rabbeinu. Otra cosa más, ¿cómo termina el Breishit? ¿Cómo termina el Génesis? El Génesis termina diciendo que Vayomer Hashem lo yadun ruji be'adam leolam be'shegamu basar. A partir de ahora, dice Hashem, a partir de ahora la edad de las personas es 120 años. Antes la gente vivía muchos años, como nosotros sabemos. A partir de ahora, a partir que la gente se fue bajando, se fue descendiendo, ahora la gente va a vivir 120 años. Dice acá, Beshegamu basar, de acá se aprende el concepto de Moshe Rabbeinu. Y eso es lo que dice la Torá, que cuando nació Noaj, dice, y se puso el nombre Noaj. ¿Por qué se puso el nombre Noaj? Dice acá la Torá, con respecto, cuando dice Vaikra el Shemó, cuando Noaj nació le pusieron el nombre Noaj, Lemor Ze Inajemenu. Menajem, Inajemenu, él nos va a consolar. Pregunta a los Jajamim, Noaj y Najamenu no es la misma raíz, es otra raíz, no se entiende. Ze Noaj, ¿por qué le pusieron Noaj? Ze Inajamenu. Si es Inajamenu, le tendrían que haber puesto Menajem, o Nachman, o Nahum. Pero Noaj no tiene que ver con Inajamenu. Inajamenu es otro Shoresh. Explican los Jajamim
que Inajamenu es Noach más la Mem. Noach más la Mem, que es la Mem de Moshe Rabbeinu. Entonces justamente cuando nació Noach, dijeron, Ze Inajamenu, esta persona nos va a consolar. Pero el verdadero consuelo no es Noach, el verdadero consuelo es Moshe Rabbeinu, Bedorotav, en sus generaciones, incluyendo las generaciones más tardías de Moshe Rabbeinu. Por eso cuando nos vuelvo a repetir algo maravilloso que explican los Jajamín cuando nació Noach, Beikra fue llamado Noach, diciendo, Ze Inajamenu, él nos va a consolar. ¿Cómo él nos va a consolar? Noach no es Menahem, no es Inajamenu. Yo es Inajamenu, va sobre Nachman, va sobre Menahem o de Nahum. Porque es Noach más Mem. ¿Qué es Mem? Moshe Rabbeinu. Quiere decir que el verdadero consuelo lo tuvimos realmente, el verdadero consuelo del mundo lo tuvimos realmente con la entrega de la Torá. ¿Qué quiere decir? Entonces, como dijimos anteriormente, que todo el arca fue una lección muy grande para Noach, al punto tal que tuvo que rezar. Y como dijimos anteriormente, nosotros pedimos en Rosh Hashanah, veis con Elohim en Noach, que Hashem se acordó de Noach y Hashem lo sacó del arca. ¿Por qué? Porque le pidió que lo saque de esa aflicción. Él estaba afligido justamente por tener todos los hedores y todos los olores, evidentemente, todo un año en el arca justamente para aprender la lección. Por eso, ¿cuál es la lección que tenía que aprender Noah? La lección que tenía que bajar del arca y haber aprendido la universidad. Uno va a la universidad del arca para aprender a ser buena persona. Eso es lo que le faltó a Noah, que no, como dijimos antes, le faltó la Shon, le faltó la expresión con Hashem y con la gente. Para eso estuvo en el arca. Y por eso Hashem le suministró el alma de Moshe Rabbeinu, pero el alma de Moshe Rabbeinu se fue de él. ¿Por qué? Porque no pidió por su generación. Hasta que después Hashem se apiadó de nosotros y nos entregó la Torá más adelante, 17 generaciones a posterior. Eso es lo que nos dice la Torá. Por eso es al punto tal que vamos a decir, la rectificación de Moshe Rabbeinu, como es la rectificación de Noach, es Moshe Rabbeinu, que cuando, como dijimos anteriormente, cuando vine a Hashem y quiso destruir al pueblo de Israel porque habían hecho idolatría, ¿qué dijo Hashem? Si lo borras a ellos, me borras a mí también. Que vemos que Moshe con eso hizo la rectificación. ¿De qué quiere decir? Que Moshe Rabbeinu dijo, yo no quiero ser como Noach. Noach no pidió por nadie, bregó solamente por su familia, por lo que tiene ahí alrededor suyo y listo. Pero no hizo Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu evidentemente bregó por su familia y por todos a su alrededor. Zeina Gemen, la verdadera Nejamá, el verdadero consuela. Noach Mem. Noach Mem significa Noach, tranquilidad. Noach Mem, la Mem de Moshe Rabbeinu, la verdadera tranquilidad. El verdadero consuelo no vino con Noach, que no pidió por nadie, la generación de él no quería recibir la Torá, pero sí Baruch Hashem con la entrega de la Torá, la gente del pueblo de Israel sí quiso recibir la Torá, Nasev Nishma, el pueblo de Israel sí quiso y sí quiere recibir la Torá, y Moshe Rabbeinu sí quiso, vamos a decir, entregar la Torá al pueblo de Israel hasta la verdadera consuelo final con la llegada del Mashiach.